Hola, hola. Muy buenas tardes, queridos oyentes y visualizadores. Qué gusto que nos volvamos a encontrar. Acá en nuestro programa de radio, Voces del Río de la Plata. Les quiero recordar que en este momento estamos saliendo en vivo en la Radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. A su vez, en este momento me encuentro acompañada de mi co-conductora y productora general, la genia de Anita Fernández Ferro, y acá quien les habla, Cata Esquelini. ¿Qué tal, Anita? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cata, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y visualizadores. Les recordamos que también estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y como siempre nos pueden encontrar por TuneIn. Y a su vez estamos saliendo en vivo en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Les recordamos nuestras redes, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como El Espacio Cultural. Ahora sí, ¿cómo andás, Cata? Bien, todo bárbaro, Anita, acá contenta, la verdad, porque hoy equipo completo, ¿se puede decir o no? Hoy sí, qué felicidad, por suerte, hoy se juntaron todos los planetas, no sé qué pasó, pero por suerte estamos todos juntos. La verdad que yo extrañaba un montonazo que estemos todos así, pero bueno, entendemos también que a veces la disponibilidad no es siempre la misma para todos. Tal cual, coincido, no sabemos si son los astros, las mareas, las lunas o qué será, pero hoy se dio, señores, señor, oyente, tenemos equipo completo y bueno, y no vamos a perder tiempo nosotras haciendo todo ese intervalo donde les contamos de todo, vamos a ir directo al contenido, ¿no, Anita? Exactamente, exactamente, porque bueno, como bien decíamos, hoy tenemos equipo completo y no les queremos robar tiempo a los chicos, que la verdad que hoy nos trajeron unos temas fantásticos, pero no vamos a adelantar nada, hoy con Cata no vamos a buchonear nada. Dale, Anita, me parece perfecto. Si te parece, presento el bloque y ya nos vamos con ellos. ¿Perfecto? Presenta el siguiente momento Polarizados Pit Top, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. Como les digo siempre, si quieren buscar al equipo en redes, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, @pittop.polarizados. Y ahora sí, le damos la bienvenida al arquitecto Pablo Trovato, quien va a dar inicio a este primer bloque. Hola chicas, ¿cómo andan? Hola Pablo, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cómo andan todos en este día gris? Bien, Bien. bien, por suerte. ¿Vos cómo andás? Muy bien, haciendo las tareas, ya que la productora mandó a hablar sobre el ferrocarril, y yo soy como medio obediente y medio desobediente, nos vamos a ir acercando, nos vamos a ir acercando. No vamos a hablar del ferrocarril, pero vamos a hablar de un antecedor, o un antecedente, un familiar, algo así. Muy bien, bueno, contanos un poquito. Hoy no buchoneamos nada, Pablo, así que tenés todo para vos. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en la historia del tranvía, que fue muy importante para el desarrollo de nuestro país, así como lo fue el ferrocarril. Y en particular vamos a hablar de un tranvía particular que se desarrolló en la Ciudad de La Plata, que se llamaba el tranvía Ciudad de La Plata. Muy bien, contanos un poquito As- más. bueno, voy a hacer un breve raconto como para después dialogar un poco sobre el tema y ver los aspectos importantes. Arrancando de que su aparición como medio de transporte público y su masificación produjo transformaciones en diferentes aspectos de la vida urbana, desde la transformación urbana, pasando por sus costumbres, sus formas de vivir y habitar, e incluso como expresión cultural. Nos tenemos que remontar hacia 1885, donde dio su aparición. La primera línea de la ciudad, que inicialmente fue motorizado a tracción a sangre y a vapor, eh, inicialmente transportaba mercancías y con el tiempo empezó a trasladar no solo mercancías, sino también pasajeros. El recorrido que hacía inicialmente era desde la estación terminal, hoy es el pasaje de Ar de Rocha, pero en aquel momento era la estación principal de la ciudad de La Plata, la estación 17 de noviembre, y pasaba por la calle 7, diagonal 80 y diagonal 74. Luego atravesaba las plazas Moreno, la Plaza Italia y la Plaza de Rocha. Y más adelante se extenderá hacia el dique, o sea, hacia el futuro puerto. Hacia 1897 hay un hito importante porque llega la electricidad, el alumbrado público,
Y el tranvía empezará a moverse en forma a matriz eléctrica. Eso lo que va a producir es, primero, un aumento en las rutinas, aumento en la capacidad de traslado, una optimización en los costos, y esto va a conllevar una gran masificación, y podemos decir que a partir de este momento se empieza a utilizar como transporte público, y va a generar cambios materiales y cambios inmateriales. Los cambios materiales que trato de describir son, obviamente, que empezó a generar sobre las calles por las cuales transitaba ejes viales, donde se empezaban a desarrollar en las paradas, proliferaban los comercios, y digamos que empezó a trazar vías principales de lo que podemos como definir lo que empezaron a hacer luego las vías principales en la ciudad, las vías secundarias y la estructura urbana moderna. Eso por un lado. Y por otro lado, en la parte cultural, motorizó el proceso de movilidad ascendente en el cual transcurría el país, desarrollado en el modelo agroexportador, pero en particular lo que produjo fue que los trabajos que en aquel momento, que en particular eran trabajos vinculados a la construcción de la ciudad de La Plata o al puerto, que en realidad tenía que ver con toda la actividad de exportación de granos y materias primas, pero también la incipiente industria que devenía de los saladeros, que luego serán los frigoríficos. El tema es que el casco donde se había consolidado es donde vivían los inmigrantes o los trabajadores, o la clase obrera. El hecho de que haya hecho su aparición el tranvía, y particularmente la parte como se hizo eléctrico, la etapa eléctrica y la masificación, y que llegara hacia las afueras, produjo que estos obreros, quizás con la misma renta que les salía a alquilar una pieza en el casco o en los inclinatos, se podían trasladar en las afueras y comprarse su lote y hacerse su chalecito o su casa. Y esto fue gracias al tranvía, porque para poner un parámetro, los tranvías a tracción a sangre podía trasladarse quizás 8 kilómetros, 4 kilómetros, y tardaban a veces entre 4 y 6 horas, cosa que no era muy, muy útil para el trabajador. Ahora, cuando esa rutina y esa efectividad y esa velocidad pasó a ser a 1 o 2 horas, empezó a ser el medio por la cual todos los días los trabajadores se trasladaban desde su zona residencial a su trabajo. Así que estos fueron los dos cambios importantes que generó el tranvía, más allá de consolidarse digamos, como transporte público zonal, ya que el transporte público regional y nacional, por excelencia, se estaba consolidando en el ferrocarril. Y aparte era un complemento del ferrocarril, porque generalmente las terminales de los ferrocarriles o de las estaciones coincidían con las terminales de los tranvías, y entre los dos elementos conformaban una red íntegra de transporte, no solamente de mercancías, cargas, sino también de personas. Y en particular, el hecho que comento tiene que ver con la movilización de la masa trabajadora diaria, en forma diaria, de su casa al trabajo. Y quiero acotar esto para no confundir, porque quizás uno vive, no sé, en Ringuelet, en Los Hornos, y dice, por acá nunca vi pasar un tranvía. No, estamos situándonos en los principios del 1900, y en aquel momento el casco consolidado de La Plata era la Avenida 1, la Diagonal 80, la Diagonal 74, y ese triángulo que llegaba desde la Avenida 1 paralelo casi hasta la Plaza San Martín. O sea que las afueras eran, por ejemplo, donde está situada nuestra radio, o cualquier parte, cualquier zona sur más allá de la Plaza San Martín.
y en aquella época eran las afueras y que fue conformándose de a poco y que esa consolidación del primer proyecto de La Plata, bueno, que ya todos conocemos, ese cuadrado, esa marco cuadrículas con sus diagonales y con su composición y con su bulevar perimetral, que a través del tiempo, llegando, va a tardar, pero hacia la década del 50 y 60 ya va a estar bastante consolidado. Perfecto, Pablo, qué interesante. Me encanta cómo nos fuiste contando de este medio de transporte que por ahí hoy en día no nos es no lo utilizamos, digamos, no está en el común denominador, pero que fue muy importante para el crecimiento de nuestra Argentina. Y me encantó el análisis que hiciste en función a cómo los medios de transporte generan jerarquías urbanas, y esas jerarquías van haciendo que se den estas vías principales, estas vías secundarias, y que las que van obteniendo mayor jerarquía, mayor conectividad, tienden a ser más valiosas, ¿no? Claro, claro, la verdad que lamentablemente, así como Argentina luego del 30 abandona un poquito antes, digamos, en 1920 ya empieza a abandonar el modelo agroexportador y se vuelve mixto porque empieza la sustitución de importaciones, el desarrollo de la agroindustria, de la industria ganadera, ya no solamente como exportación, sino como inicialmente saladeros, frigoríficos, empieza a tener un conglomerado industrial. Y empieza a tener una clase obrera que inicialmente es motorizada por este proceso que les digo. Y es muy importante el transporte público del momento que se hace público. Y va de la mano el desarrollo del tranvía con el desarrollo de los trenes, por eso estaban todos vinculados. Eh, el tema es que ese modelo se abandonó, o sea, no solamente se abandonó ese modelo que podemos decir que mutó hacia la década del 20 y 30, hacia un modelo, si bien orientado al mundo de la exportación, pero con mayor producción de productos, ya no solamente se vendía las cabezas de ganado y se vendía el trigo, sino que empezaron a aparecer la industria agroalimenticia. Entonces fue muy importante y te diría casi vital para esta explosión, porque hubo una explosión fabril y aparte una explosión que conllevó una explosión demográfica. No había otra forma de resolverla si no teníamos una red de transporte. Y entre el tren y los tranvías desarrollaron una red de transporte. Sí, fundamental. Y hoy todos conocemos también, ¿no?, la importancia de los medios de transporte público. Así que en esa época también uno se puede imaginar la importancia que tuvo también para el desarrollo, ¿no? Como bien decís vos, Pablo, la clase obrera, lo que representó también acceder a un medio para poder llegar a sus lugares de trabajo, ¿no? Fundamental. Y bueno, después espero la columna de los trenes para continuar, que también fue fundamental para el desarrollo también de muchas ciudades, bueno, obviamente en la provincia de Buenos Aires como en el resto del territorio argentino. Bueno, Pablo, Claro, muchísimas gracias. Sí, perdón. claro, no. El ferrocarril vamos a hablar, pero vamos a hacer un ciclo porque no vamos a poder en un programa explicar la importancia tanto del desarrollo del ferrocarril que nuestro país tiene, incluso quizás mucha gente, incluso hoy con lo abandonado que está, sigue siendo el segundo más grande de Latinoamérica, luego de que tiene Estados Unidos, y la importancia que tuvo en nuestro desarrollo, no solamente de lo que se llamó el modelo agroexportador y desarrollo de las ciudades, sino que fue la gran red o la matriz de ese gran desarrollo. Diría que sin el tren no se hubiese podido desarrollar ni el modelo agroexportador, ni la institución de importaciones, y ni el posperonismo, ni nada. Pero me parece que eso es para dedicarle, creo que 3 o 4 programas, y vamos a tratar de por lo menos conformar a la productora, ¿no, Gata? Por favor, Pablo, por favor, estaba pidiéndotelo hace un montón, te lo pide bien, y ahora no te lo está pidiendo tan bien, metele pata. Es verdad. Hay que intimar. No, igual coincido con vos, Pablo. Es un tema que es para trabajar en ciclos y para profundizar bien, porque es muy, muy interesante y como bien decías, sirvió para el desarrollo económico de nuestro país, con lo cual le vamos a dar todo el tiempo que se merece.
Así que lo aguardamos con ansias, no solo yo, sino seguramente todos nuestros oyentes y visualizadores. Ahora sí, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, chicas. Un placer, como siempre. Saludo para todos. Chao, hasta luego. Bueno, bárbaro. Excelente estuvo el arqui, ¿no, Anita? Excelente estuvo. Y encima se fue con promesas, con tarea, todo impecable, me encantó. Vamos a ver si te hace caso esta vez. Sí, seguro, seguro. Bueno, ¿qué te parece si vamos continuando con el programa y lo invitamos a Dale, nuestro profe de filosofía? me que anda parece por perfecto. ahí? Le invitamos a Moro González a que se apersone en nuestro espacio radial. Hola. ¿Qué tal, Maurito? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Te escucho con pocas ganas. Sos más efusiva generalmente cuando me presentás. Acá viene el profe de filo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bárbaro, todo bárbaro. Es un poco, me parece que el clima así, viste, que está como todo medio down. Sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Hoy tenemos una columna de Adrián Paenza, que escribió en un matutino hace algunas semanas. La verdad que sinceramente me parece, me parece muy bueno eh, no agregar nada, no acotar nada, lo vamos a contar rápidamente tipo cuentito. Espero que tengan todos los oídos bien abiertos y que presten atención porque es una historia bastante, bastante interesante y deja mucho para pensar desde un montón de perspectivas y estaría bueno que nos quedemos con algunas de esas perspectivas. Perfecto, Maurito, somos todo oídos. Bueno, la columna del estimado Paenza se trata de Evariste Galois. Es muy posible que, salvo que usted esté en conexión con la matemática, nunca haya oído hablar de Evariste Galois. Pero bueno, no importa. Lo que sí importa es hacer un repaso muy abreviado sobre su vida e intentar vincularlo con lo que sucede hoy. Évariste Galois fue un matemático francés que nació el 25 de octubre de 1811. Los registros de la época dejan constancia de que Galois estuvo en prisión hasta un mes antes de su muerte. Fue liberado el 29 de abril, pero él sabía que era muy posible que muriera la mañana del 30 de mayo. No porque estuviera enfermo, sino porque se había retado a duelo con otro hombre para salvar el honor de una dama de quien supuestamente estaba enamorado. El duelo sería a las 8 de la mañana, a 25 pasos de distancia, y cada uno portaría un revólver. Se permitiría un solo disparo y solamente una de las armas tenía una bala. La otra no tenía nada. Una vez fijada la fecha, Galois pasó la noche del 29 de mayo sin dormir. Solo se dedicó a escribir febrilmente sobre matemática. Todo lo que tenía en la cabeza, todo lo que no había podido publicar, todo lo que no había podido escribir hasta allí, y quería dejarlo en una especie de testimonio, con una suerte de carta de longitud inhabitual. Allí describió en detalle las potenciales ramificaciones de su teoría, y en una suerte de testamento matemático, como dice Wikipedia, envió copias del escrito a algunos amigos republicanos y también a la Academia de Ciencias. Más allá de las verdaderas razones que llevaron a Galois a batirse a duelo, me interesa dejar constancia de algunos datos que no admiten controversia. Galois estuvo durante toda su vida muy interesado en la política. Fue un republicano acérrimo y enfrentado a los diferentes reinados y también a la Iglesia. Desafió constantemente al establishment de la época y estaba tan embebido e interesado en lo que estaba descubriendo que quienes lo examinaban no entendían lo que le molestaba. Algo más, Galois recibió el impacto de su oponente en el abdomen. No murió instantáneamente, sino que lo dejaron tirado en el piso. El duelo, como queda dicho, se desarrolló la mañana del 30 de mayo de 1832, y cuando finalmente lo llevaron al hospital,
Murió posiblemente una peritonitis al día siguiente, el 31 de mayo. ¿Cuándo murió? Todavía no había cumplido los 21 años. Las autoridades notificaron a una sola persona, que era su hermano, Alfredo. Cuando el joven llegó al hospital, Evariste le dijo, no llores, Alfredo, necesito todo mi coraje para morir a los 20 años. Fue enterrado un 2 de junio en una fosa común de un cementerio en Francia, por lo que se desconocen aún hoy el lugar exacto donde están estos restos. Pero recién, 14 años más tarde, en 1846, después de una revisión exhaustiva de lo que había dejado escrito, su trabajo fue publicado en una revista de matemática de las más importantes de la época. La revista se llama Revista de Matemática Pura y Aplicada. Ahora que contamos el final de esta película, permítame hacer algunos agregados que ligan a la vida de Galois, con muchas cosas que pueden suceder hoy en día, no solo en nuestro país, sino en el mundo, sobre todo en la educación. Y por qué no en la parte política, aunque aparezca disfrazado. El padre de Galois, Nicolás Gabriel, fue justamente un hombre dedicado a la política y muy particularmente un líder del Partido Liberal. En ese momento, ese partido era antimonárquico, era un partido de Napoleón. En su ciudad natal, La Reine, en las afueras de París. Allí fue elegido intendente y también era director de la escuela local. Su madre, Adelaide, fue hija de un jurista muy famoso e influyente en París. Quiero contar brevemente el tortuoso paso que siguió Galois, que terminó con su muerte abrupta. En el camino les propongo que pensemos juntos cuánto de lo que le sucedió a él sucede hoy en múltiples colegios, escuelas, con la educación y la política tradicional. Primero, su madre fue la única educadora que tuvo hasta los 12 años. Se dedicó particularmente a su formación en latín, griego, así como también en clásicos. Hasta acá nada normal para la época, pero las peripecias empezaron después. Cuando Galois tenía 14 años, se empezó a interesar por la matemática. En particular, encontró una copia de un libro que se llama Elementos de Geometría, que se suponía estaba escrito para matemáticos profesionales. Galois lo leyó como si fuera una telenovela y le resultó totalmente natural y atrapante. A los 15 años leyó un paper que se llamaba Reflexiones de la resolución algebraica y ecuaciones que dieron origen a los primeros trabajos de Galois. Esto me interesa enfatizarlo porque su trabajo en clase era considerado insatisfactorio y sus docentes lo acusaban de ser pernicioso para los grupos por falta de interés en el resto de la currícula. En 1828 intentó por primera vez acceder a la famosísima Escuela Politécnica, que era una institución muy prestigiosa en matemática en Francia, pero lo rebotaron. El problema para Galois era que quienes lo examinaban estaban por debajo de sus cualidades intelectuales y no lo comprendían. Tuvo que ingresar a un colegio de menor jerarquía. Pero fíjense lo que sucedió. Galois le envió 2 papers de sus trabajos a un famoso matemático de la época, Cauchy, que era referee, digamos, o evaluador en la Academia de Ciencias. Este le dijo que combinara los 2 trabajos a Galois y después, como este muchacho era de una contrapolítica, cuando hicieron la evaluación, la verdad que le negaron el premio. En 1829, más exactamente en julio, el padre de Galois se suicidó por una disputa política y esto lo afectó tremendamente. Intentó ingresar nuevamente a la escuela politécnica y lo volvieron a negar el acceso. Tal fue la furia de Galois que le tiró un borrador en la cabeza a los que lo examinaban. Curiosamente, este mismo hombre, Cauchy, le sugirió que enviara a otro matemático muy importante de la época sus trabajos. Y como dice la ley de Murphy,
al otro matemático que le envió los trabajos murió a los pocos días de recibir estos trabajos. Finalmente logró que algunos de ellos fuera publicado para la actividad política que comenzó a consumirle una buena parte de su tiempo. Galois se terminó de convertir en un activista fervientemente opositor a las monarquías. Como era esperable, terminó preso por primera vez, lo liberaron 6 meses después, siguió incesantemente produciendo también matemática. El 14 de julio de 1831, justo el día que se conmemora la toma de la Bastilla, Galois estaba al frente de una protesta fuertemente armado con varias pistolas, un rifle cargado y dagas. Lógicamente lo detuvieron y después de 6 meses Galois recuperó la libertad y pudo volver a la escuela normal, aunque siempre estuvo activo en la política. Para terminar, Galois murió extremadamente joven en una muerte que pudo evitarse. La incomprensión de quienes fueron sus docentes y mentores, aún los matemáticos más renombrados de la época, lo arrastraron a una profunda depresión, ya sea por su intransigencia o bien por su situación de los trabajos que se fueron negándole la oportunidad para que lo explicara. Y todo porque no se adaptaba a las normas establecidas. Entonces, esto nos da para pensar. ¿Cuántas veces hacemos eso hoy en día con niños o niñas que no están interesados en ninguna otra cosa que no sea realmente lo que les interesa a ellos? ¿Cuántas veces no prestamos atención a alguien que empieza distinto? ¿Cuántas veces hay estudiantes que tienen una profundidad que supera a los profesores? Nos invita a la reflexión, nos invita a varias preguntas más. No importa lo que piense yo, importa lo que piense usted. Para terminar, la teoría de Galois se estudia hoy en todos los departamentos de matemáticas del mundo. Y la verdad que es la precursora de la teoría de los grupos. Esto es lo que puedo decir del amigo Galois, que murió sin llegar a los 21 años. Cuántas cosas, ¿no? Para haber llegado tan solo a los 21 años. Increíble, la verdad. Muy buena tu columna, Mauro. Y me gustó mucho la reflexión a la que invitas al final. Por suerte hoy creo yo que hay un poco más de alternativas en cuanto al sistema educativo para todas estas mentes distintas, ¿no? Digo, es lo más normal del mundo que no todas las personas se puedan adaptar al mismo sistema, ¿no? Justamente creo que el debate y la idea del que nos traes hoy es esa. A mí lo que me quedó, por ejemplo, es que este chico joven se convirtió en una especie de filósofo de matemática en una noche antes de morirse. Entonces significa que todo lo que hicieron no precisas toda la vida para ser filósofo o para ser creativo en cosas interesantes. Pero viste como cada uno le ve diferentes aristas, ¿no? Sí, a mí me quedó muy marcada cómo su vida está trazada por la muerte también. Algo que por ahí me quedó resonando también del relato. Como, bueno, ya lo escuchamos a Maurito, ¿no? Pero la verdad que es realmente muy interesante la vida de Galois. Muchísimas gracias por traernos este personaje. Chao, chicos. Maurito, muchísimas gracias. Es verdad, es como a todos nos han quedado cosas distintas de la columna. Me gustaría saber a nuestros oyentes y visualizadores con cuál de todas las preguntas se han quedado, pero por sobre todo muy interesante, como siempre, nuestro profe de filosofía ahí para ayudarnos a entender un poquito más. Tal cual, muy interesante y como siempre me encanta que nos dejó un montón de preguntas para que nos hagamos, así tenemos las mentes ocupadas y trabajando. Ahora, nunca una respuesta, ¿no? Siempre pregunta, nos tenemos que ir con preguntas. Está muy bien, está muy bien. Y dicen que un buen filósofo es quien se pregunta mucho. Mismo dicen que cuanto más preguntas, como que mejor preguntás, llegas a mejores preguntas. Váyanos a ver, algún día por ahí, quién sabe, nos convertiremos en eso. Puede ser, ¿quién dice? ¿Quién dice? Acá lo tenemos a Maurito, que en eso está, así que lo felicitamos. Además, la verdad que realmente de corazón muy buena la columna. Me gustó mucho todas las aristas que tienes y todas muy profundas. Igual acá mi coconductora, que ya confesó que el tema de la muerte es el tema de preguntas y fue lo que te llamó la atención de la columna, me encanta.
Y bueno, viste, no se puede negar las cosas que a uno le interesan por otras que le interesan menos. Muy bien, muy bien. Bueno, Cata, ¿te parece si continuamos con este segundo Dale, bloque? dale, me parece perfecto. Presenta el siguiente momento. Let's and Light More, una empresa dedicada a la tecnología LED y las energías renovables. Como les digo siempre, si quieren buscar el equipo en redes, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, @Let's and Light More. Y ahora sí, le damos la bienvenida al Chico Maravilla, Gianluca De Santi. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Faltó un buenas. Es Eso buenas, te iba a buenas. decir, Sí, era sí, buenas, dije. buenas. Sí, les iba a decir, dije, hoy lo voy a cambiar para hacer algo diferente, porque si no, todo igual. Ah, Si no, estamos atentos. lo tiro, buenas, buenas, buenas. Ahí va, ahí lo completamos. Ahí está. ¿Cómo anda nuestro chico maravilla? Bien, bien, tranquilo. Acá estábamos preparando la columna, que bueno, vamos a hablar de un tema que ya hablamos en su momento, que es el tema del lanzamiento de Windows 11. Pero en su momento no sabíamos la fecha habíamos planteado todas las actualizaciones en cuanto a la interfaz y un montón de cuestiones, pero obviamente faltaba la fecha de lanzamiento, que no es un tema menor, ¿no? Para saber cuándo voy a poder adquirir el Windows 11, ¿no? Así que bueno, ya tenemos fecha confirmada, obviamente no va a ser para todos los dispositivos, se va a ir entregando el producto de forma temporal para algunos dispositivos. Inicialmente lo van a lanzar para dispositivos aptos, los más nuevos, y luego se van a ir lanzando para los demás dispositivos, siempre y cuando el dispositivo en cuestión lo pueda aceptar, ¿no? Cumpla con los requerimientos. Excelente. ¿Y cuáles serían estos dispositivos más aptos o los que entrarían en este primer bloque, digamos? Bueno, en cuanto a los requisitos los leo porque a mí me gusta tenerme ahí anotados los machetes. Se va a requerir el procesador de 64. Es algo que no, a ver, no está fuera de lo común, no es nada raro, pero si tenés una computadora quizás muy antigua o que no tiene una capacidad ni siquiera grande, normal, ahí quizás se te complica. Así que en la mayoría de los casos, si hay una computadora más o menos eh, básica lo van a poder adoptar este sistema. Bueno, vamos a adentrarnos en el tema. Se necesita un procesador de 64 bits con una frecuencia de al menos 1 GHz, de 2 o más núcleos, también una memoria RAM de 4 GB y una capacidad interna de 64 GB o más. A su vez también exige la compatibilidad gráfica de DirectX 12 para justamente poder tener la definición que requiere el sistema operativo. Eso es más o menos los requisitos básicos para poder justamente instalar y descargar el Windows 11. Obviamente, en el caso de que no puedas descargar el Windows 11, puedes seguir conservando el Windows 10, que vas a seguir recibiendo actualizaciones y soporte hasta el año 2025. Entonces, si tu computadora no tiene la capacidad de actualizarse y funciona perfecto, no hay problema. De todas maneras, obviamente, si la computadora tiene la capacidad, vale la pena actualizarse, ya que obviamente va a tener ciertas optimizaciones, mejoras de interfaz y todo lo que hablamos en el programa anterior, que luego lo vamos a repasar un poquito para tener ahí para recordar aunque sea lo básico de esas actualizaciones. Pero bueno, vamos a decir la fecha, vamos a arrancar por lo más importante. Si no, no quería decirlo de una porque si no ya estábamos spoileando todo. Pero bueno, la fecha de lanzamiento es el 11 de octubre para los primeros dispositivos, como dije anteriormente, los dispositivos que tengan la mayor capacidad o que sean los últimos lanzados. Obviamente la actualización va a llegar de forma mucho más rápida o anterior a los demás dispositivos. Así que bueno, después, todos los demás dispositivos tienen calculado que van a llegar en el año a mediados del 2022, principios del 2022, esta actualización. Así que, bueno, sí, Bastante tiempo de diferencia entre los dispositivos más modernos de los otros. Suele ser exactamente. así, ¿no? Es bastante Eh, normal que suceda así. Exactamente, eso es por un tema de que mientras que se van lanzando para los dispositivos con mayor capacidad, tienen justamente la capacidad de poder soportar lo que requiere el sistema de Windows 11. En cambio,
Si tenés una computadora con menor capacidad, quizás la optimización no está de todo completa, por lo que tu computadora no va a soportar adecuadamente la actualización, ¿no? Bueno, bien, me copa que hayan puesto fecha, porque viste que estos te dicen lanzamos y después uno está a la expectativa, no sabe cuándo. Vos sabés que yo tengo ansiedad, Gian. Se dice, ahora ya tenemos fecha para poner en el calendario, bueno, este día quizás, si todo se da, si la computadora es nueva relativamente, me va a llegar la actualización, o por lo menos sé que me tendría que llegar por esos periodos, por ese tiempo. Así que bueno, vamos a revisar también algunos cambios. Sí, perdón, Ani. Las preguntas, viste, con Cata, si somos ansiosas no te dejamos continuar. No, uno aprendes tu computadora después de esta fecha del 11 de octubre que mencionaste y te tiene que aparecer algún cartelito, te tiene que llegar una notificación, ¿no? Para actualizar el sistema. Exactamente, siempre llega la notificación donde te da la posibilidad de actualizar. Mismo en el Help Center de Windows te permite ver si tu computadora está apta para justamente realizar esta actualización, ¿no? Así que si alguno quiere revisarlo o cualquier persona, puede entrar a este Help Center de Windows y ahí verificar si la actualización está apta para el usuario. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a No, eso. va bien esa herramienta. Y después algunos cambios que se van a realizar en el Windows 11, como habíamos dicho en aquel programa, ya hace un tiempo, fue toda una columna hablando de las actualizaciones, pero vamos a hacer un mini recordatorio. Primero en principal, la renovación de la interfaz, donde todas las ventanas, todo se veía de una forma más cuadrada, ahora pasa a ser más del tipo redondeado, más un diseño minimalista. Por ejemplo, la barra que vemos que está abajo completa, ahora va a ocupar solamente el centro de la pantalla. A su vez también se va a hacer una optimización para que la batería dure más. Eso obviamente es para las notebooks, está claro. Se van a realizar las mejoras en todo lo que es el aspecto táctil de los sistemas, del sistema operativo. También lo que es importante, que eso ya se está utilizando, el poder utilizar el Android de forma nativa en la computadora. Así que para los usuarios de Android eso es una herramienta muy útil donde se puede usar el celular tal cual lo usás normalmente en la computadora. Pero eso ya se ha lanzado, simplemente con el Windows 11 también se va a adaptar y se van a seguir realizando mejoras. Y a su vez también un tema que es importante, el inicio, por ejemplo, cuando tenemos la computadora suspendida, que la computadora es activa, va a ser mucho más rápido. Todo esto, como decimos, gracias a la optimización. Así que bueno, esperemos que todos podamos descargar estas actualizaciones, ¿no? Sí, que se optimice todo. Yo quiero que me funcione bárbaro. No, porque hay veces, vamos a ver cuando se lance, ahí sí que no, la verdad es que no sé, que cuando llegan las actualizaciones, la computadora en vez de ponerse más rápida o mejor, quizás no le da la capacidad y empieza a funcionar peor, la batería dura menos. Así que bueno, vamos a ver en cuanto se lance qué tal, si cumplen todo lo que vienen anunciando. Coincido, habrá que ir probando y también tendrá que ver con los dispositivos específicos con los que uno cuenta, pero generalmente siempre estas versiones son hacia adelante, son camino recorrido y tienden a mejorar, siempre que uno tenga obviamente el dispositivo correcto para el uso. Obviamente también ahí entra el juego, ¿no? Del seguir, que pasa con toda la tecnología y todo lo que consumimos, ¿no? El actualizarse al último producto para recibir las últimas actualizaciones y el estar en las últimas tendencias o en el último producto a disposición, ¿no? Así que bueno, hay que ver ahí. Es un poco que también te van obligando y te van llevando para ese lado, porque al fin y al cabo, si no llegas al Windows durante un tiempo, se va a poder seguir utilizando el Windows 10, perdón, por lo menos hasta 2025, tal como dice la página oficial, pero obviamente después va a ir perdiendo la utilidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es como decís vos, de alguna forma también todos estos sistemas van empujando a que uno como usuario vaya actualizando, que es para el beneficio de uno, se supone, ¿no? Me interesó mucho esto que decías de que una vez que la computadora
esté suspendida, que arranque más rápido. Eso es fundamental, sobre todo para la gente como yo que no solemos tener mucha paciencia y menos con los dispositivos. Punto aparte, me acordé recién, ayer actualicé el sistema operativo de mi Android y me quedó el celular pantalla negra como 3 minutos, casi no me agarró un infarto. Así que bueno, esperemos que no sea así, que funcione un poco mejor y como bien dice Jean, que sea para mejor. Y también lo que me pareció fundamental es esa información que diste, que cada uno revise si su propio dispositivo aplicaría correctamente esta nueva actualización también para evitar futuros inconvenientes, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Sí, bueno, con el celular, la que decís es un claro ejemplo que nos sucede o nos sucedió a todos en algún momento, ¿no? Que el celular se empezó, a medida que llegaban las actualizaciones, iba quedando más lento, la batería iba, iba siendo menos eficiente. Entonces, bueno, fue como empeorando, en vez de mejorarlo, empeoró, entonces te obligaban o te obligan a cambiar el celular. Así que, bueno, nada, ahí está un poco el juego de seguir consumiendo y todo el sistema capitalista, ¿no? Sí, tal cual, Sí. tal cual. Sí, también el avance de la Y tecnología, el que avance de también la nos tecnología. lleva a que, bueno, Exactamente. las cosas se vayan haciendo cada vez más livianas, más finitas, más bellas, más grandes también, digo. Si nos ponemos a pensar en los tamaños de los celulares mismo, cómo se fueron agrandando, cómo en un momento era como achicarlo cada vez más chiquito, y después nos fuimos a cada vez queremos más grande. Y Y bueno, después, y las tendencias. vamos a ver si después vuelve, porque después, por ejemplo, ahora, por ejemplo, yendo, ya es otro tema y vamos cerrando, así Adri puede hacer su columna. Por ejemplo, los celulares, ahora iPhone volvió a lanzar un celular chico, que es el mini, que es como los antiguos modelos de iPhone, volvieron a lanzar ese, entonces es como que vuelve, obviamente adaptándose a lo que las personas necesitan o desean, ¿no? Y sí, claro, hay mercado para todos, creo. Exactamente. Tal cual, tal cual. Igual uno lo piensa, los primeros celulares que le decían ladrillos, que literalmente eran esas cosas gigantes, a lo que tenemos hoy en día también tiene que ver con que se modificó también la función que uno le da al celular. En un principio era para comunicarse, hoy uno con el celular haces de todo, trabajás incluso con el Es una celular. herramienta de trabajo. Bueno, mismo también otra tendencia, los flips. Vieron que antes estaba el StarTAC y ahora también salieron dos celulares que se pliegan. Exactamente, claro, que son todo pantalla y se dobla la pantalla, ya Yo es no una lo puedo locura. creer, te Es digo. una locura eso. Realmente lo veo en la pantalla de mi computadora y me asombra. No sé si lo puedo llegar a ver en vivo doblándose, me muero. Sí, sí. Encima es la pantalla que se dobla, es espectacular. Bueno, Gian, muchísimas gracias. Siempre muy informativa tu columna. Te súper agradezco. No, por favor, gracias a ustedes. Les mando un beso. Otro Chao, enorme. chao. Muchísimas gracias. Bueno, Muy bien, excelente. muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos hoy? Sí, sí, A me pura gustan. información. Sí, además todos los vínculos que hizo rápidamente, muy interesante. La verdad, Gian siempre nos deja contentas. Sí, siempre. Bueno, ahora esperar al 11 de octubre a ver si la gente de Windows también nos deja contentas. Ay, Dios quiera, Ana, Dios quiera. ¿Te parece si lo vamos invitando a Adri Pacheco? No hay que ¿Qué tal? Si invitar a Adri Pacheco. me metí antes de escuchar mi nombre porque me llamó mucho la atención lo de los celulares flip, dijiste. Sí. Claro, los con tapita. Porque a mí se me suelen romper mucho los celulares, ¿viste? Gasto mucho dinero en celular y me parece que me vendría bien uno de esos. Ay, yo lo veo y para mí es tan delicado ese celular porque es pura pantalla. Entonces vos lo abrís y es como una pantalla grande y que se parte a la mitad. Es Ah, muy lindo. pero los teléfonos de ahora también son todo pantalla y a mí se me cae y se me rompe. Y me retan Claro, siempre. bueno. Pobrecito. No le eche la Hay culpa a que, Barbie. hay que No, cambiar ella la no, yo que funda, el vidrio, hay que sí, protegerlos. te hacen pelota igual. ¿Cómo andan tantos días? Bien, todo bárbaro. Muy contentas que hoy equipo completo, Adrián. Te iba a ¿O decir, no? está el equipo completo, hicimos las paces con Pablo, le dije vení, no seas sonso, está todo bien entre nosotros. Yo viví una vida No me para ir. evites, no me evites más, por favor. No me grites más, Pablo, por Dios, te prometo que esta vez voy a hacer las cosas bien. Le dije. Y volvió, ¿viste? ¿Viste? Así que Volvió y bueno, me haciendo alegro que casi estés la bien. tarea. Así que no nos podemos quejar. Bueno, yo voy a arrancar con mi columna así sin preguntar, empiezo como los chicos cuando van a dar una prueba, ¿viste? Sí, Arranco. contanos qué te trae hoy por acá. ¿De quién nos Estoy vas muy a hablar? ansioso, estoy muy ansioso y muy triste a la vez, porque
Esto es más un gusto personal que me voy a dar, es un homenaje a mi abuelo y un tributo a mi papá o al revés, cuál es el que se da en vida, pues mi viejo todavía está vivo, así que bueno. Porque el sábado pasado nos dejó la primera estrella del rock and roll, considerado y no considerado también porque no ha tenido la prensa necesaria y porque también su carrera ha sido auto boicoteada o auto boicoteado, ¿no? Estamos hablando del señor Billy Cafaro. Billy Cafaro ha sonado en mi infancia, así como suenan los pajaritos los domingos en la mañana o el rechinar del carbón los domingos en esa casa allá en el conurbano bonaerense, en La Matanza, mi querido Gregorio de los Ferreres. Yo soy oriundo de allá, viví hasta los 12 años. Y Billy Cafaro, Palito Ortega, Lalo Franzen, los Teen Tops, Johnny Tedesco, bueno, innombrables artistas han sido bandas sonoras de mi infancia. Y bueno, el otro día nos dejó Billy Cafaro, que trae como unos eslabones en la historia. Vamos a arrancar, bueno, contando que este sábado falleció, ¿no? A los 84 años, Billy Cafaro, el primer rockero que cantó en castellano en América Latina. Tomá mate. Luis María Cafaro, es su verdadero nombre, nacido el 1 de noviembre del 36, porteño de nacimiento, fue uno de los primeros cantantes de rock and roll argentino. Obtuvo su éxito masivo a fines de los años 50. Desde niño dio muestras de sus dotes artísticos, retenía con facilidad cualquier pieza musical. Al concluir la primaria, comenzó con clases de violín, instrumento que lo apasionaba. Sus padres no confiaban en ese camino, con lo cual lo inscribieron en la escuela industrial para que tenga un oficio que asegurara una mejor vida. Y el padre le decía, el canto no te va a dar de comer, le decía, ¿no? Bueno, pero al no poder dedicar el tiempo que hubiera deseado a la música, 4 años posteriores decide abandonar su hogar. Al ser menor, las autoridades lo regresaron a su domicilio cuando intentó cruzar la frontera sin documentos. Ya el señor Cafaro, de chiquitito, bastante bravo, él quería ser músico. Su fama llega de manera abrupta cuando el mentor de una discográfica decidió que el rock and roll exigía una voz nativa. Por esas impredecibles decisiones del azar, sus ojos y oídos captaron la voz de Luis María en un simple piti piti, dejando a Luis María de lado y convirtiéndose en Billy. Graba el pegadizo tema de Polanca, Piti Piti. Billy Cafaro surge en Radio El Mundo de Buenos Aires en el 58, con 2 grandes éxitos, el recién nombrado Piti Piti y Personalidad. El primero, Piti Piti, vende unas 300.000 copias, chicos. Y escuchen esto, 100 copias más que La Balsa, ¿no? Mito del rock nacional, considerado, digamos, pionero en lo que es el rock nacional, La Balsa, ¿no? Todos los conocemos. Bueno, esto lo lleva a producir la primer Rockmanía con una estrella de rock. Las colas para entrar a la radio, ubicada en Maipú 555, congestionaba todo el centro de la ciudad. Para realizar las audiciones radiales lo llevaban en helicóptero hasta el Obelisco. Así de la noche a la mañana se convirtió en millonario el señor Cafaro, ya ahora Billy. Sin embargo, su popularidad sería fugaz. En el 59 decide grabar en castellano Criminal Tango, un tema de rock alemán compuesto por Hazy Oswald, que provocó serios enfrentamientos con los simpatizantes del tango. Creyeron ver su letra una burla. Tanto fue la furia de la prensa que Billy decide emigrar a España, donde no obtuvo el resultado esperado. 4 años después, en el 63, decide regresar. Lo invitaron a cantar en el mítico Club del Clan. Ya lo que tuvimos 40 para arriba, lo hemos escuchado, lo hemos visto a Palito Ortega en videos, a Violeta Rivas, Raúl Lavie, a Chica Galán, Jolie Land, Lalo Franzen, Nicky Jones. Pero desafortunadamente esta visita de acá, este refrito, ¿no? de Billy Cafaro no tuvo mayor suceso. En el 65 y 67 grabó algunos EP en España, sin obtener ningún éxito nuevamente. En el 73 grabó en Argentina un sencillo con 2 temas de Lino Ramos. En el 89 volvió a aparecer grabando para EMI un cassette titulado Piti Piti, con versiones de sus éxitos de los años 60 y temas nuevos. El tango Cordón de Chico Novarro y Balada para 2 soledades. Luego de eso, Billy comenzó a realizar espectáculos nostálgicos y cantar también tangos y boleros. En el 2003 realizó presentaciones en el That Country Auditorium en Miami, con gran aceptación del público, y actuó en casinos, bingos, pubs, fiestas y eventos privados. En el 98 grabó un álbum titulado 2 Almas, un disco con clásicos bolerísticos para el sello Magenta, y en el 99 la compañía discográfica Sony editó 20 grandes éxitos con sus temas del periodo 59-61.
Ya en el 2000 el sello español Ramalama publicó en disco compacto los primeros 6 EPs que aparecieron en ese país. En el 2006 completó la grabación de un CD con tangos, Valses sin candombe, en tributo a sus primos Homero y Virgilio Esposa. Billy Casparo con un tango en el bolsillo. Vivió en un pequeño barco en la costa norte de Gran Buenos Aires hasta que contrajo matrimonio con Susana Sanfilippo, una admiradora de sus años de grandes éxitos con la que se reencontró después de 35 años. 35 años, ahí está el cor. Sus fans creen que su deceso del éxito se debió a una conspiración de las compañías grabadoras en su contra. Porque acá está el punto, o sea, estamos hablando de una mega estrella que se convierte en millonario, que le gana todo lo que venía sonando, pionero del rock, y de repente, pum, por una simple canción, simple canción no quiero menospreciar Criminal Tango, ¿no? Pero a Billy Casparo lo bajan de un ondazo y tiene que vivir una vida prácticamente nómada, ha tenido muchos problemas económicos, el muchacho, pero bueno, ha quedado registrado en las paredes de esta gran ciudad y de todo el país con sus éxitos. Me llamaba mucho la atención cuando, creo que fue el año pasado, fue en pandemia seguro, que apareció este documental Rompan Todo, que está en Netflix, muy recomendable, y lo nombran a Billy Casparo como pionero. Muchos dicen que aparece Billy Casparo con su imagen un poco salida del tono de lo que se venía acostumbrando, tenía como un cantadito, tenía una pinta muy de bohemio francés, y como que llamó mucho la atención. Entonces, cuando graba Piti Piti rompe todo, y tal es así que bueno, se hace eco de su música en un montón de lugares. Y la verdad que es triste cómo termina su historia, porque no fue por otra cosa más que por una crítica, por muchas críticas, que a veces como pueden dañar, ¿no? A la prensa amarillista, un boicot o lo que sea, el ensañamiento con un artista. Pero bueno, este sábado pasado nos dejó Billy Casparo, y a mí se me hizo una cosa acá en el pecho, y les voy a contar por qué. Porque cuando yo era chico, a mí me llega Billy Casparo de esta forma. Suena el Piti Piti en la radio, en ese momento era la música de Mochín Marafiotti, que acá nuestro compañero Pablo Trovato debe saber de qué estoy hablando, y mi papá me cuenta, me dice, vos sabés que cuando tu abuelo, que se llama Braulio, igual que yo, mi abuelo Braulio, ¿no? Que no lo conocí, me dice, cuando estaba ya en la última, ¿no? Que estaba en sus últimos días, sale el Piti Piti, se hace muy famoso, y le dice a mi papá, un Juan Alberto muy chico, le dice, le da unos centavos así, le dice, andá hasta la disquería, salud, Tata, basta a la disquería, andate a la disquería y tráeme el Piti Piti, le dice, ¿no? Entonces mi viejo fue a la disquería y le trajo el disco del Piti Piti, y el viejo se fue contento en su lecho escuchando a Billy Casparo el Piti Piti. Entonces, imagínate que esa historia siempre me quedó, aparte de que el artista después me termina gustando mucho, ¿viste? Porque realmente es muy bonito escucharlo. Así que, señora, hoy le recomiendo que en homenaje a Billy Casparo, y si no lo conoce, en Spotify está. Pongan Billy Casparo y bailen al ritmo del swing, del rock and roll, y sepan lo que es, digamos, el comienzo de la historia de lo que sería el rock, pero por ahí no, el rock and roll, pero por ahí no en su esencia musical, sino en lo que es la esencia del rock and roll, de la persona rock and rollera, ¿no? Digamos, de lo que es el espíritu del rock and roll. Y no se lo reconoce como tal, pero acá Billy Casparo, como decía Pablo antes cuando estuvimos hablando, es el Elvis argentino, totalmente. Claro, yo creo que si Sandro hoy estuviera y hubiera fallecido y se enterara de la muerte de Billy Casparo, le hubiera hecho un gran homenaje, el cual no tuvo gran repercusión, más allá de un Johnny Tedesco que le ha dedicado unas lindas palabras en las redes, pero las prensas generales y grandes de nuestro país no se han hecho eco de la despedida de Billy Casparo. Así que bueno, mi abuelo Braulio lo habrá recibido allá y le habrá dicho, ahora sí, cantame vos el Piti Piti. Qué lindo, Adri, qué lindo que estuvo, cómo lo narraste, cómo contaste un poco más del personaje, digamos, de este músico de Billy, y también cómo nos hace llegar artistas nuevos. La verdad que, bueno, yo en la escaleta del programa un poco pude leer y me puse a escuchar algunas canciones, entre ellas Piti Piti, porque es una de las más reproducidas claramente, y me asombró un poco esto que nombraste, que habías hablado con Pablo al principio, de esto de la similitud con Elvis, realmente. O sea, yo no conocía música española, argentina de esta índole, la verdad, me encantó. Así que te agradezco muchísimo por haberme presentado un músico nuevo. Me parece que está bueno. Se sumó a mis amigos. Ahí está, muy bien.
Ahora sos amigo de Billy Casparo y va a sonar en todos tus asaltos, nena. De Billy, de asaltos, mi amor. Coincido, coincido con Cata. Yo tampoco, la verdad, lo conocía. Y también con lo que vos dijiste, Adri, que los medios de comunicación no dieron cuenta del fallecimiento de este gran personaje y gran cantante. Así que te agradezco también personalmente y supongo que todos nuestros oyentes y visualizadores también, que lo hayas traído el día de hoy. Lamentamos su fallecimiento, ¿no? Por Bueno, supuesto. espero que en esta noche tan linda, ¿no? Ya ahí en vísperas de la primavera, qué linda canción el Piti Piti para ir anunciando la primavera y después ya ponemos una del Ringo Bonavena anunciando ya que llegó, ¿no? Ya estamos cerca. Así que, Billy, en paz descanse, gracias y gracias a ustedes por por esta libertad de expresión, de decir, voy a hablar de Vicky Casparo y hablo de Vicky. Gracias. Por favor, al revés. Muchísimas gracias por la columna. Estuvo fantástica, Adri. Un beso grande. Un Gracias a beso enorme, ustedes, Adri. chicas. Chao. Bueno, Cata, a mí se me pasó volando esta hora. Así, tipo, un chasquido de dedos me duró. Nada, al final me dieron ganas de haber hecho todo, que todos sigan un ratito más, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Hoy estuvimos re prolijitas, nadie se va a enojar con nosotras. Coincido, la verdad que estuvo muy bueno, estuvo muy buena rítmica el programa y me parece que se desarrollaron un montón de contenidos diversos, hubo para todos los gustos el día de la fecha. Pero bueno, queridos oyentes, como dice siempre mi compañera, el tiempo es tirado, no. Así que voy a aprovechar para recordarles que en este momento estamos saliendo en vivo en la Radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. Y como te pregunto siempre, Ana, ¿dónde más? Bueno, también estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y también nos pueden encontrar en TuneIn. A su vez, estamos saliendo en vivo en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural, y les recordamos rapidito nuestras redes para que nos encuentren. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como El Espacio Cultural. Dicho esto, nos encontramos el próximo jueves a las 18 horas en Voces del Río de la Plata.